El día de hoy vamos a hablar sobre una creepypasta un tanto peculiar, puesto que me parece extraño que no haya sido documentada aún en español, y hay poca información sobre ella, así que quédate, porque hoy hablaremos sobre Dying Happy. Para aquellos que no estén familiarizados con el término creepypasta, son básicamente historias de terror de formato corto, narradas en internet, donde se utilizan elementos ficticios y reales para tratar de impactar al espectador de alguna manera. Los hay de varios tipos: videojuegos, películas y varias situaciones que intentan rozar la realidad. La creepypasta de la que hablaremos el día de hoy gira en torno al videojuego de Nintendo llamado Tomodachi Life. Es un simulador de vida en el cual los jugadores crean y controlan a sus propios personajes, conocidos como Mii. Se les coloca en una isla virtual y, al igual que otros simuladores de vida como los Sims o Stardew Valley, en Tomodachi Life los jugadores se encargan de satisfacer las necesidades básicas de sus personajes y fomentar sus relaciones sociales para garantizar su bienestar y su felicidad. Tengo que agregar aquí una característica especial que nos va a servir para entender la historia, y esa es la posibilidad de crear una banda musical personalizada con tus propios personajes. Y cuando digo personalizada me refiero a que literalmente puedes crear una letra, elegir el género musical de la instrumental y demás. Comienza con el protagonista y su amigo Owen discutiendo sobre sus juegos adquiridos recientemente. A lo que entra en la conversación el juego Tomodachi Life, que es el juego que obtuvo su amigo. Al principio nuestro protagonista se molesta un poco con su amigo porque quería que ambos compraran Smash Bros para poder jugar juntos. Lo que evidentemente no ocurrió. Owen le explicó al protagonista que simplemente no pudo resistirse, ya que se encontró varios videos en YouTube mostrando canciones divertidas creadas en el videojuego y le dieron ganas de intentar hacer las suyas él mismo. Pasó un rato de la plática, y Owen tiene que continuar trabajando. Así que se despide del prota y lo deja jugando a Smash Bros un rato. Al llegar a su casa el protagonista con bastante curiosidad decide ver videos del juego y entendió el por qué su amigo lo había comprado completamente y quiso tenerlo también. Y unas cuantas horas después Owen llamó para hablar más del juego y dijo que creó un Mii con la peor apariencia posible para que cuando tenga un hijo con otro personaje salga algo súper gracioso. El protagonista se sorprende y trata de cambiar de tema a Smash Bros nuevamente, pero simplemente Owen no paraba de hablar de Tomodachi Life. Aquí es cuando las cosas se ponen un poco turbias, pues aquí nos empieza a contar más a profundidad su experiencia desde que obtuvo el juego. Menciona que hay un Mii que fue seleccionado como el personaje principal llamado Mr. Happy, que no pudo borrar por más que lo intentó. Entonces, como no pudo borrarlo, decidió crear otro personaje y convivir con el Mii ya existente. El protagonista empieza a cuestionar a su amigo, diciéndole que si el juego era una copia usada o algo por el estilo. A lo que Owen responde diciendo que quizás sea eso, aunque menciona que normalmente los empleados de las tiendas de videojuegos suelen borrar las partidas antes de revender algún título, pero a lo mejor se les olvidó o quizá no se tomaron la molestia de hacerlo. En ese mismo instante el prota recordó que Owen solía trabajar en GameStop, una tienda de videojuegos, y le preguntó si pensaba restablecer el juego borrando las partidas, a lo que Owen respondió que no, porque la estaba pasando bien en la partida que ya tiene, y además Mr. Happy tenía una canción propia que le causaba gracia, llamada Dying Happy, en la que su letra hablaba sobre perder la vida felizmente, haciendo referencias a desvivirse, todo con una especie de melodía techno. Ambos se rieron diciendo que sería algo que ellos podrían hacer, para luego despedirse con la promesa de que Owen llamaría al día siguiente. Pero eso no ocurrió. Pasaron varios días sin saber nada de Owen, así que el protagonista le llamó y su amigo no contestó. El protagonista no le dio muchas vueltas ya que supuso que quizá estaría ocupado con el trabajo. Siguió pasando el tiempo y recibió una llamada desde el teléfono de Owen donde una chica llamada Jenny mencionó que Owen había perdido la vida. El protagonista entró en estado de negación, no lograba creer en sus palabras, era su gran amigo y él no podía perder la vida, no tan pronto. Jenny le explicó que Owen había saltado desde un edificio alto. Y lo último que hizo fue sonreírle antes de obtener su trágico destino. En esa tarde el protagonista se la pasó pensando con cierta decepción. Él esperaba que por lo menos recibiría un último mensaje, un correo o algo por el estilo.
No se despidió tan siquiera. En palabras del prota, estaba más enojado que triste, pero sin embargo lloró por bastante tiempo. Unas semanas más tarde decidió comprar Tomodachi Life para honrar el fallecimiento de Owen, y realmente pudo disfrutar el juego. Le dio la razón a su amigo cuando él mencionaba que el título era realmente divertido. Creó varios personajes, algunos con características chistosas, y uno en honor a Owen, ya que por él fue que conoció el juego en primer lugar. Hizo que el Mii de Owen fuera uno de los más mimados de la isla, haciendo que hasta incluso se casara con la más encantadora de la isla. Días después el protagonista se encontró con la sorpresa de que encontró un correo que lo haría reflexionar bastante. En su interior contenía un video grabado desde una cámara de baja calidad, donde básicamente se podía ver el mismo video de Mr. Happy que anteriormente Owen le había contado al protagonista. Simplemente se quedó estático, con un escalofrío en la espalda, surgiendo muchas dudas respecto al origen del video, preguntándose si su amigo había sido quien lo envió, y hasta ahora lo recibió. O había sido otra persona, queriéndole gastar una broma de mal gusto. Pasó el tiempo y trató de olvidar el video de Mr. Happy, pero cuando se daba cuenta terminaba viéndolo una y otra vez, hasta el punto en el que logró perderle el miedo. Aceptando inclusive las letras deprimentes, pensando en que quizá Mr. Happy tenía la razón en querer perder la vida alegremente. En palabras del protagonista menciona por qué morir triste. Owen no estaba deprimido cuando perdió la vida, es más estaba sonriendo. Pero como sabemos todos, puedes aparentar estar feliz pero estar viviendo un infierno. Así que Owen estaba escondiendo sus sentimientos. Pasaron los días y el protagonista decidió jugar Tomodachi Life de nuevo, y para su sorpresa, Mr. Happy se había mudado a su isla con el mismo aspecto que tenía en el video. El protagonista quedó algo impactado y decidió dejar de jugar por un tiempo. Logró encontrar calma, ya que al parecer la canción de Mr. Happy era muy pegadiza y la repetía en muchas ocasiones, dándole el impulso para seguir jugando nuevamente. Todo seguía como de costumbre. Mr. Happy era como los demás residentes de la isla, incluso con sus diálogos extraños como la muerte se siente bien. El protagonista se incomodó un poco e intentó cambiar las frases que traía el personaje, pero simplemente fue en vano. Lo mismo sucedió cuando intentó cambiar la letra de su canción, que en efecto, era la misma que pudo apreciar en el video, y la misma de la que Owen le había hablado. Mr. Happy terminó volviéndose el más encantador de la isla. Todos los Mii femeninos se encontraban enamoradas de él. A este punto el prota trata de relacionar a Mr. Happy con el fallecimiento de su amigo, pero aún con algo de razonamiento, dijo que no podía ser, ya que era un simple personaje. Si apareció en el juego de Owen y en el suyo, debió ser porque estaba programado para ser así. Hasta el momento en el que algunos Mii de la isla empezaron a perder la vida, encontrándose con el mensaje en aquellos apartamentos diciendo el siguiente mensaje: el Mii con nombre se ha suicidado. El protagonista se inquietó bastante pues, ¿por qué en un juego familiar como este, habría algo similar? Algo estaba mal. Todo eso fue una reacción en cadena, haciendo que muchos de los apartamentos de los Mii desaparecieran, y los que aún faltaban por desaparecer, iban pereciendo poco a poco. A este punto el protagonista perdió totalmente su uso de la razón, y empezó a desquiciarse cada vez más, diciendo que pese a que los personajes estaban perdiendo la vida, se sentía bien. Empezó a emocionarle el hecho de saber quién sería el siguiente, olvidando completamente que su amigo se había desvivido ya hace un tiempo. Ya la gran mayoría de Miis habían desaparecido. Y solo quedaban Owen, el Mii del protagonista, y por supuesto Mr. Happy. Y en el raciocinio del protagonista, este no podía morir porque tiene que estar allí para ayudar a otros a ser felices. Diciendo que sin él jamás hubiera entendido que todos deberían perder la vida alegremente. Y que ahora entendía el por qué Owen había perdido la vida, porque según él, Owen quería desaparecer libremente. Y eso fue suficiente para darle el impulso al protagonista de querer hacer exactamente lo mismo. Así que a la mañana siguiente al revisar el juego, era el turno de el Mii con el nombre de su amigo. Y simplemente desapareció con el mismo mensaje que dejaban los anteriores personajes. Así que bailó por toda su habitación aún sin saber bailar, y en su razonamiento era su turno de desaparecer, diciendo que le sonreiría a alguien que amaba, pues Mr. Happy le había hecho feliz.
y por fin sería libre. Vamos a hablar en principio de lo que Mr. Happy representa para la historia en cuestión. Este personaje o entidad representa un salvador bastante influyente, que a través de su mensaje oscuro pretende que todos aquellos que reciban ese mensaje poco a poco lo acepten y lo asimilen como la verdad absoluta, tal y como suele pasar en nuestra realidad con muchos cultos religiosos y otros aspectos de nuestra vida, donde se nos presenta una realidad que para muchos podría ser impensable, pero para otros que están destrozados puede ser un refugio. En este caso, Mr. Happy es aquel refugio para el protagonista, quien pudimos apreciar su descenso en la locura desde empezar teniendo un pensamiento lógico mencionando que Mr. Happy es solo un personaje ficticio en el videojuego, hasta asimilar el mensaje de la entidad como si fuera un pensamiento propio. Si bien esta creepypasta no es tan escalofriante como otras donde el lector se siente más identificado con los eventos de la misma, algunos de sus mejores elementos fueron el declive mental que atraviesa nuestro protagonista a lo largo de la misma, la entidad oscura que, con su apariencia distintiva a los demás Mis, nos puede generar cierta incomodidad, y el repentino fallecimiento de cada uno de los Mis, dichosos elementos que nos generan ese aire inquietante e incómodo. Tengo una teoría respecto a esta historia, y si todos los eventos antes del fallecimiento del amigo de nuestro protagonista sí ocurrieron, mientras que lo demás ocurrió en la mente del protagonista que se encontraba en negación por haber perdido a una persona importante. Sí, sé que suena loco, pero es que todo lo que sucede después parece ser una recopilación de momentos anteriores. Pensemos por un momento, supongamos que lo que dijo Owen al inicio fue real, y que simplemente le dieron un juego usado. Probablemente la entidad que conocemos como Mr. Happy era simplemente un personaje común y corriente, quien poseía una canción con letras deprimentes a modo de broma. Y simplemente su fallecimiento fue por algún otro motivo que le estuvo escondiendo a nuestro protagonista. Tomodachi Life quizás fue su método de escapar a la realidad hasta que simplemente no pudo más. Nuestro protagonista, luego de recibir la llamada informando la terrible noticia, simplemente se mantuvo encerrado, donde quizás su estado mental se fue deteriorando con el tiempo, y todo lo que vimos en la historia fue una representación de lo que el protagonista escuchó de Owen, y a la final ese mismo vacío fue el que hizo que él también se quisiese quitar la vida. Es solo mi opinión y puede que sea cierta así como puede que no. Me gustaría que dejaras tu opinión en la caja de comentarios. Como mencioné al inicio de esta historia, la suelen pasar como material perdido, pues no hay mucha información de esta misma en español, y todos los videos de esta creepypasta están en otros idiomas. Lo único que se tiene es la historia original, que está en inglés, en la página Creepypasta Wiki, y el metraje que probablemente has estado viendo a lo largo de este video, que se supone que es la representación de lo que recibió nuestro protagonista al recibir aquel correo extraño. Realmente no considero que sea una mala creepypasta porque habla de la influencia que hace el videojuego al protagonista y la salud mental de este, y eso le da un punto a favor. Si bien tiene algunos clichés como mi amigo falleció por culpa del juego, pudiendo haber sido por otras razones, o el mítico pero no le da importancia que solemos ver en muchas de estas historias, creo que la manera en la que está construida le da sentido a estas palabras de cierto modo, pues al principio el protagonista se ve incrédulo hasta casi el final de la historia. Así que lo más probable es que no se le haya dado la difusión correcta, o al menos aquí en los países hispanohablantes, y por eso no es tan conocida. No es la mejor creepypasta, pero tampoco es mala. Te invito a suscribirte si llegaste hasta esta parte para formar parte de esta comunidad. Deja tu like si te gustó, y si tienes alguna opinión al respecto de lo que acabamos de ver hoy, la puedes dejar en los comentarios. Si quieres conocer una faceta artística mía, te recomiendo visitar mi canal de música, o si quieres ver una faceta más divertida, seguirme en mi canal secundario. Sin más que agregar, nos vemos en otra ocasión.